Bueno, amigo, bienvenido a un episodio nuevo, episodio número 3. Ahora con un invitado nuevo de la casa ya y un gran amigo, Dan. La verdad que un gusto tenerte acá. Bueno, gracias, amigo. Nada, la verdad que el gustazo es mío. Siempre poder darte una mano con lo que sea o aparecer con vos es increíble. Así que nada, gracias. Gracias por el espacio este. Muchas gracias, muchas gracias. Pero vamos a hablar, vamos a contarle un poco a la gente de qué vamos a hablar. Quiero tocar un poco de la temática de inteligencia artificial, al fin y al cabo siempre va a raíz de eso, pero en este caso creo que vos tenés una historia muy buena con la IA y siento que tenés un perfil y estás evolucionando también como dueño de negocio de inteligencia artificial, como a una nueva versión tuya. Y siento que sabés mucho de lo técnico, sos de las personas que conozco que más sabe de N8N, pero siento que también estás haciendo una transición y te hizo un clic en cuanto a también la importancia de otras áreas para poder tener sostenible y sostener una agencia de inteligencia artificial. Entonces, nada, quería tener como una charla tranquila y sé que hay mucha gente que va a empatizar mucho con tu yo actual, con tu yo de hace 2, 3 meses y que va a aspirar también mucho a ser como con tu yo de acá a 3, 5 meses. Totalmente. Nada, sí, la verdad que no sé si querés que por ahí cuente un poco la historia, o sea, Contá cómo fue brevemente un poco un evolucionando resumen de, todo. de tu historia, cómo arrancaste y todo. Dale, de una. Bueno, yo, nada, primero que nada, soy Dan Schwab, tengo 23 años, ahora vivo en Bahía Blanca, en el sur de Ujú, Buenos Aires. Mi historia un poco con el tema de los negocios digitales, en realidad, arranca allá por el finales de 2023, principios de 2024. Conozco a una amiga en la universidad, yo en ese momento estaba estudiando, y ujú, esta chica me dice, nada, me comenta un poco el tema de negocios digitales y demás, yo la verdad que no sabía nada en ese momento orientado a lo que era marketing digital. O ujú. sea, me comenta la idea de formar una agencia de marketing digital. Entonces, en ese momento yo nada, estaba un poco renegado con la carrera, así que medio que ni la pensé. Terminó ese año, bueno, nada, justo tuve un viaje a fin de ese año, y ni bien volví, nos metimos de cabeza, literalmente de cabeza, a levantar una agencia de marketing digital, particularmente enfocada a abogados, y ofrecíamos servicios, los típicos servicios de marketing digital, Sí, total. creación de contenido en redes, creación de páginas web, Google Ads, etcétera, etcétera. Nada, pasa el tiempo, muchísimos aprendizajes, muchísimos golpes, golpes de realidad, más que nada de lo que verdaderamente significaba emprender. No nos fue tan bien, tampoco nos fue mal, diría. Logramos tener clientes que fue como un clic enorme el hecho de que alguien te mande plata por internet por un servicio que vos te estás dando por internet. Creo que es como de, es como Claro. un gran clic que les pasa a cualquiera que emprende online, y realmente es un antes y un después. Es un 0 a 100 en el momento. Pero bueno, después de varios meses de intentar levantar al máximo esta agencia, nada, nos dimos cuenta que no funcionaba muy bien. También teníamos por ahí diferentes opiniones respecto a cómo continuar la agencia, qué teníamos Mm. que hacer, cuáles eran los siguientes pasos y demás. Así que en noviembre del 24, nada, decidimos sencillamente separar caminos. La verdad que muy bien, igual yo mantuve una relación muy buena con ella, no nos peleamos ni nada, pero bueno, separamos caminos. Total. Yo para ese momento ya conocía N8N, gracias un poco a YouTube. La verdad Sí, que el tema de las automatizaciones me venía dando vueltas en la cabeza. Había visto un poco de Make, un poco de Zapier y demás. sí, Y había visto bastantes personas que ya estaban ofreciendo servicios de automatización en ese sí. momento. Y nada, me voló la cabeza. A mí siempre me gustó mucho lo técnico, siempre me gustó la tecnología y siempre fui muy curioso con todo el tema de programas en la computadora en general. Sí. Así que nada, me metí un poco, instalé N8N de la forma más básica y más rudimentaria que pude. En ese momento, una de las primeras personas que conozco de todo este mundo que me explota la cabeza lo que hace en YouTube es Facu Corengia, Mirá. el gran Facu, que me acuerdo que fue un video mostrando cómo hacer un rag, cuando nada, en su momento también estaba re de moda el tema del rag y La re- demás. Y le escribí por Instagram incluso, y me sorprendió lo bien que me contestó. O sea, no lo digo de mala manera, pero yo pensé que por ahí él iba a estar súper ocupado, no me iba a dar bola Claro. ni a palazo. Y me contestó enseguida con la mejor, me dio una re mano con todo. Ujú. Y ahí también me hizo un clic enorme el tema de, por ejemplo, las comunidades. O sea, el tema Claro.
de cómo es todo el mundo este de emprendimiento online. Porque yo digo, o sea, hay un loco que está haciendo videos, entregando servicios, haciendo contenido, tiene su comunidad, etcétera, etcétera, y se toma el tiempo de contestarme por Instagram a mí, que soy un don nadie, que le escribí para pedirle ayuda. Nada, eso también me cambió muchísimo la perspectiva de cómo se manejan muchas cosas en este mundo. Total. Y bueno, a principios de este año conozco a Claudio Conde, gracias a Ujú. YouTube. Miro 2, 3, 4 videos de él Total. y me convence tanto que enseguida entro a su comunidad, su comunidad, a lo que es como su aceleradora, digamos, Sí. el programa principal. Ujú. Y bueno, y ahí arranca un poco el viaje de la agencia de inteligencia artificial. Ya me da una idea por ahí un poco de cómo montar o cómo mantener una agencia por la experiencia previa. Y bueno, como que esto fue el cambio de rubro, digamos, el Total. hecho de conocer la agencia de IA, automatizaciones. Y bueno, nada, desde ahí hasta el día de hoy pasaron muchas cosas. La verdad que fueron muchísimos cambios en ese sentido. Pero ahí arranca un poco mi camino con la agencia de IA. Bien, bien, bien. Y claro, yo me acuerdo que en enero, nosotros somos de la misma ciudad, somos de Bahía Blanca. Me acuerdo que en enero nos juntamos y nada, ahí fue terrible, como decir, alguien que de mi misma ciudad que hace lo mismo que yo, es una locura. Además, en ese momento que la agencia IA tampoco estaba tan viral, era como muy loco. Y me acuerdo que yo tengo como un recuerdo de ese Dan, que estaba como recién como en esos primeros pasos, estaba como recién vendiendo la primera consultoría, era en ese momento, o creo que la primera automatización, algo así era. Em, y que, nada, tenía como un montón de cosas para aprender, que obviamente después me llamó mucha atención cómo te hiciste tan bueno con lo técnico en tan poco tiempo, eso realmente me llamó mucho, mucho la atención. Pero, ¿qué sentís que fue lo que te hizo el clic para decir, che, llegué hasta un nivel de técnico tan bueno, pero siento que necesito más como para tener como más rentabilidad en mi negocio o entender un par de cosas de cómo se funciona ese mundo? ¿Cuál sentís que, como que fue el clic o cuál sentís que fue lo que te hizo despertar esa inquietud? Mira, yo creo que fue pura y plenamente experiencia y chocarse un poco la cabeza contra la pared. Claro. O sea, tal cual como lo dijiste vos, a mí la verdad que me gusta mucho lo técnico, o sea, más allá del hecho de saberlo y aprenderlo por una cuestión de negocio, digamos, por una cuestión casi profesional, si se quiere, a Claro. mí realmente me apasiona un montón. Entonces eso llevó a que yo quiera dedicarle mucho tiempo a lo técnico, e incluso a veces de más, tiempo de Total. más, que yo digo, no sé si tiene demasiado sentido profundizar tanto en algo técnico Mm, si mi objetivo real es el hecho de ser dueño de negocio. claro. Entonces, en ese sentido, nada, a mí me apasiona mucho lo técnico y me empiezo a dar un poco cuenta que, para poner un poco más de contexto, medio que el modelo de negocio que yo estaba llevando era una agencia de IA generalista. Una agencia de IA Mm, que, nada, yo sigo haciendo contenido en YouTube, mostrando o dando explicaciones bastante extensas de ujú. cuestiones relativamente técnicas, aplicadas igualmente, o sea, bastante bajadas a tierra para negocios, para empresas y demás. Vale. Pero la idea era que como que mi contenido estaba todo enfocado en explicar esas cosas, en explicar algo técnico Total. y no apuntar a nadie en particular, sino a personas que quieran aprender esas bases para después poder llevarlas a su negocio, a su vida, etcétera, etcétera. Ujú. Lo que me empieza a pasar es que, obviamente yo con esos videos lo que buscaba es que estas personas eventualmente algunas me escriban para trabajar conmigo, Total. sea haciéndoles un desarrollo o sea dándoles algún tipo de consultoría. Lo que me empieza a pasar es que, gracias a Dios, me empiezan a escribir personas y demás, pero de rubros muy separados. O sea, me escribía, no sé, una empresa grande de Chile, me escribía una constructora de Chile, me escribía un petroquímico de acá de Argentina, me escribía un e-commerce de otro país y es como que en algún punto está buenísimo porque también te ayuda mucho a que vos empieces a aplicar y empieces a verdaderamente empaparte de cuestiones técnicas Total. y te parás como con una perspectiva más amplia. Pero bueno, viste que siempre dicen la típica de que el que mucho abarca poco aprieta y en este caso fue totalmente real y ya te digo, me terminé dando cuenta con golpazos contra la pared, porque Mm, me pasaba que, nada, sencillamente
tener un proyecto A que era muy específico y después tener un proyecto B que era totalmente diferente a ese primer proyecto, empezás empezás a no ser eficiente, sencillamente. Mm, Tardás mucho más tiempo del que esperás, te surgen muchísimos más errores de los que deberían. Es difícil contratar a alguien para que te dé una mano porque ni siquiera vos entendés muy bien qué es lo que tenés que hacer con ese nuevo proyecto. Nada, la realidad es que es complicado tener un negocio que sea muy generalista y que no esté para nada nichado. ujú. Sencillamente creo que es poco eficiente. Sí, total. Y justamente ahí que esto que fue abril más o menos, Que decidí hacer como el cambio ese. claro. Sí, creo que fue, sí, mediados de abril, que, bueno, yo ya te venía viendo a vos, bueno, ya me venías comentando un poco cuál era tu idea Ujú, de profesionalizarte mucho más y también hacer esta transición. total. Y obviamente yo, no te voy a mentir, yo te copié en ese sentido, la verdad que nada, toda la confianza en vos, de que vos me apoyaste desde el primer minuto y dije, si Agus lo hace, no voy a dudar en hacerlo. Total. Así que nada, ahí surgió un poco toda esta nueva etapa también. ¿Y qué sentís? O sea, porque para mí va a haber muchas personas que van a estar en el DAN de cuando empezó enero, febrero. ¿Qué tips le darías como a ese Dan que ahora adquirió el de hoy en día en julio de 2025? O sea, ¿cuáles cosas sentís que cambiaron que decís, che, es increíble cómo esto me cambió la percepción o esto lo hubiese hecho totalmente diferente? Más allá del, por ejemplo, lo del nicho que comentabas. O sea, como de todo el camino, digamos, qué Sí, consejos le de todo daría. esto, desde que hiciste ese cambio, como, ¿qué cosas sentís que cambiaron mucho en tu percepción, digamos, del mundo de los negocios y eso? Mm, sí, yo creo que terminé de alguna manera va a sonar un poco raro, pero terminé de alguna manera como de darle seriedad a todo esto. Yo siento que algo que me pasaba a mí, tal vez porque lo escuché mucho de por ahí personas cercanas a mí que me lo decían ni bien empecé, es que como que esto no es algo, entre comillas, serio. Creo que Ya, es algo que escuchan muchos, por ahí, más que nada cuando están arrancando, que verdaderamente parece que no es algo serio, parece que es un hobby o lo que sea el hecho de dedicarte a esto. total, Y bueno, la verdad que no, no es por nada, no es por tirarle la mala a nadie, pero lo escuché bastante al total. principio. Entonces me terminó quedando un poco en la cabeza, e incluso yo a veces dudaba si lo que estaba haciendo era algo serio o no. Total, El hecho de hacer esta transición y de verdaderamente empezar a pararme con dueños de negocio, negocios grandes que manejan muchísima plata, negocios que manejan muchísima gente, negocios serios como total. tal, y el hecho de empezar a pararme uno a uno con ellos, tener una reunión de ventas, tener que arreglar, tener que negociar, tener que hacer contratos, tener que, No, eso. como vos empezar a formalizarte mucho más, te hace un clic en la cabeza y te empezás a sentir mucho más dueño de negocio, te empezás a sentir mucho más serio. Total, Creo que eso es un poco la palabra. total. Así que como tips, creo que un gran tip es el hecho de vos creerte, de vos decirte a vos mismo, che, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque lo quiero, lo estoy haciendo porque sé que va a funcionar y si no funciona me da exactamente igual porque sé que este es el camino que quiero seguir. Yo creo que gran parte de recorrer un camino así es hablarte a vos mismo, es repetirte siempre las mismas cosas a vos mismo y cualquier duda que te surja, cualquier duda como esta de lo que estás haciendo no es algo serio, si vos sentís esa duda, repetite a vos mismo todos los días, esto que estoy haciendo sí es algo serio, Sí, esto que total, estoy haciendo sí es algo que yo quiero hacer y es algo que sé que va a funcionar. Creo que total. ese es un gran tip. Y el segundo gran tip yo creo que es la constancia. Te levantes mejor, te levantes peor, tengas un gran día, un día muy malo. Lo único que hace que avances es el hecho de que lo sigas haciendo todos los días. Total. Eh, Vas a tener días excelentes en los que parece que todo va bárbaro, vas a tener días muy malos en los que parece que tenés que dejar todo. No importa, no tiene relevancia. Lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, hay que tomar la postura de, bueno, esto la única salida es seguir. Sí, No hay otra total, salida, no hay otra manera de hacerlo. Es seguir, seguir, seguir y todos los días levantarte y hacer lo mismo todos los días hasta que vas a ver que a poquito vas
como subiendo 1, 2, 3 escalones de a poco. Bien. Sí, yo sabes que justo con eso que decís, ayer domingo le di como una clase a los chicos del programa que vos los conocés y justamente le decía del plan A, mirá, le mostraba que estaba leyendo este libro, Diario de un CEO, Mm. muy recomendado, y decía el tema del plan A, de que si vos sentís que capaz que de acá a 10 años no vas a seguir con agencias guía, capaz que, no sé, tenés un negocio de otra cosa o de otro nicho, lo que sea, pero si vos sabés que es por ahí, que ese sea tu único plan A. O sea, porque justamente lo que decía acá es que cuando vos tenés un plan B, es mucho más probable que fracases, porque sabes que ante cualquier cosa tenés como un segundo camino. Pero si vos tenés un solo camino y realmente sabes que lo tenés ahí y no hay plan B, no hay otra chance, como o te tenés que hacer rentable con esto o te haces rentable con esto. Y conozco mucha gente que, bueno, yo les contaba, o sea, yo estuve 8 meses sin tener clientes y sabía que este era mi plan A y no había plan B y fue como, bueno, en algún momento llegará y a todos nos pasa lo mismo. Pero bueno, volviendo a lo otro, si vos vieras como alguien con un perfil tan técnico que es muy bueno, se viene del mundo de la programación o bueno, como vos, la rompe con N8N, con desarrollando automatizaciones, agente IA, lo que son soluciones, ¿qué consejo le darías? Porque ahí está el principal cuello de botella y lo que hablábamos antes de empezar a grabar, de, claro, de la claridad para empezar a adquirir clientes, a poder cerrarlos y todo lo que me empezaste a decir. ¿Qué consejo le darías para decir, che, mira, vos querés tener los primeros clientes, ya la rompés con esto? Hay una parte técnica que ya tenés el check. Tipo, ¿qué le darías para empezar a cerrar esos? Tanto en la parte de adquisición como en la parte de llamada de venta en sí. ¿Cómo llevarlo? Ok, yo creo que una especie de máxima que está muy bueno seguir es el hecho de que vos podés ser el mejor del mundo en lo que sea, pero si nadie sabe que sos el mejor del mundo, nadie te va a comprar. Ah, Entonces creo que un poco la máxima es el hecho de entender que te tenés que exponer, entender que tenés que salir a decirle a la gente de ahí afuera lo que vos haces y salir total, a decirle que tenés algo para ofrecerles. total. ¿Cómo podés salir a decirle a la gente qué es lo que haces? Con contenido en YouTube, con contenido en Instagram, con publicidad, siendo setter. O sea, hay un Total, montón de maneras de salir a decirle a alguien, yo sé que vos tenés este problema y yo soy experto en resolver ese problema, contratame. total. Eh, yo creo que es importantísimo el tema de cambiar, o sea, cambiar mucho el chip y decir, ok, tengo que salir a exponerme. La gente tiene que saber lo que hago. Mm, total. Crear contenido, o sea, el contenido hoy es el rey, creo que no hay nada mejor que el contenido a día de hoy y no hay momento más fácil, o sea, no sé si más fácil, no hay mejor momento que hoy para arrancar a hacer contenido. Todo el mundo hace contenido. Si tenés una hamburguesería, haces contenido. Si tenés una agencia de IA, haces contenido. Ujú. Si sos Elon Musk, haces Hace contenido. contenido igual. O sea, claro, todo, todo, todo. Así que nada, hacer contenido, elegí lo que vos quieras, lo que más cómodo te quede, Instagram, YouTube, Reels, TikTok, lo que vos quieras, hacer contenido. Salí a prospectar, hablar con las personas, a la persona que está interesada en algo, hablale, hacerle seguimientos. Ujú. Si no tenés una estrategia bien definida sobre cómo ir a hacer setting, hacé con lo que puedas. O sea, buscá dueños de negocio, no sé, en tu ciudad y andá y decirles, che, yo hago tal cosa y te puedo Mm. solucionar tal problema. ¿Te interesa? Sí, 100 te total. dirán que no, no pasa nada. Uno te va a decir que sí. Ayer, igual, Eh, cuando se suba esto, ayer le subí mm, Masterclass de prospección, así que nadie tiene excusas. O sea, listo. te están escuchando a vos, tipo, nadie tiene excusas para el tema de prospección. Listo, listo, Eh, con más razón entonces, con mucha más razón. y después, Em, ¿sabés lo que a mí me llama mucho la atención? Que obviamente esto es al fin y al cabo es experiencia. ¿Cómo haces que un pibe que está empezando, que se suma a una llamada de venta con un dueño de negocio? Vamos a poner que empezó a prospectar, no sé qué, o por contenido, lo que sea. Eh, y tiene la primera llamada de venta. ¿Qué onda ahí? la famosa, nada, salí corriendo. No, mentira. Eh, no, yo creo que algo que está buenísimo es escuchar. Tal. Que justo el otro día lo hablaba con Mate, que bueno, es uno de los chicos acá de Rainmaker, y me decía, vos escuchalos.
sea, vos dejalo que hable. Total. El tipo, o sea, si vos llegaste a una llamada de ventas con alguien, es porque el tipo, esa persona sabe lo que haces y con él mismo conoce su negocio. Entonces esa persona tiene un montón para hablar y va a querer hablar. Sí, Quédate total. tranquilo que la llamada de ventas no va a llegar a alguien que te diga hola y se te quede así esperando a que vos le resuelvas la vida. Esa Total. persona va a querer hablar. Entonces, creo que una muy buena práctica para el principio es dejarlos hablar. Dejarlos hablar, hacerle 2 o 3 preguntas, andar llevándolo como si fuera una conversación con un amigo tuyo. Total. eh, Déjalo hablar, que te cuente su vida, que te cuente sus problemas en el negocio, que te cuente exactamente qué es lo que quiere, que te cuente exactamente cuál es el dolor que tiene. Vos después vas a agarrar esas 2 o 3 primeras llamadas, lo puedes hacer vos manual, te puedes ir anotando cosas o se lo puedes pasar a, qué sé yo, a una inteligencia artificial y que te lo resuma. Vas a encontrar una cantidad de información valiosísima. Vas a Ujú. encontrar dolores de la persona, qué es lo que quieren, cuáles son sus expectativas respecto a un servicio que vos estás vendiendo, exactamente qué dolores personales tienen, qué dolores de negocio. O sea, vas a encontrar muchísima información y Total. vas a empezar a adquirir muchísimo el vocabulario que hablan ellos. Después de esas primeras llamadas, te vas a sentir muchísimo más cómodo para aprender y para ofrecer tus servicios en base a esos dolores y en base a toda esa información que vos ya sacaste de las primeras llamadas. Pero las primeras, Total. escuchá y déjalo que hable. Yo sabes que algo que siempre le digo a los chicos es que las primeras llamadas casi que ni lo califiquen, ¿entendés? Al lead. Por más que yo recién estábamos hablando del triage con IA, que no sé qué, para calificar los leads, pero cuando estás empezando que casi ni lo califiques justamente para lo que haces vos, tipo, y que vayan agarrando experiencia. Y más que al principio, o sea, yo me acuerdo que al principio me metía con un buzo a días que tenía. No te metes con chomba o cosas profesional. Eso también es como un buen tip, que se metan lo más profesional posible. Sí, Em, total. pero, pero nada, mientras que estén testeando y viendo a ver qué funciona, qué no, que hayan por eso. Y, y para mí lo que es el YouTube es principal para que para darles autoridad también, tipo de lo que van haciendo, y que al corto plazo se vayan apalancando full prospección, que es, creo que es como Sí, lo que nos cambió la cabeza a todos, que antes veníamos todos con lo técnico y hicimos ese cambio de chip. Em, sí, 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 totalmente. pero ahora también hubo grandes cambios en lo que yo vi de vos. Tema de entrega de servicio, ahora tema de contratos y esa profesionalización más. Contaba un poco un poco más sobre eso. ¿Cómo lo ves sintiendo todos esos cambios? Mira, por ahí todo surge un poco de este cambio principal en lo que es como la adquisición de clientes. Ya, ¿Por qué? Porque siguiendo con un poco el hilo de la historia, venía como muy técnico y como que el lema era, ok, sos bueno haciendo algo técnico, mostrarlo en videos de YouTube y esperar que la gente te llegue. ya, Y cuando te llegue la gente, nada, comentale un poco qué es lo que haces y fíjate si le puedes cobrar un servicio. Era como muy simple la pauta, lo cual está bueno, está buenísimo que sea así de simple, sí, pero bueno, también te das cuenta que por ahí podés profundizar y sistematizar un poco más en todo. Y así como, nada, quise profundizar y sistematizar un poco todo el tema de la adquisición, con el tema de prospección, siendo un poco más serio en ese sentido, también había que trasladar eso a la parte de entrega de servicio, que es como la segunda etapa, digamos, del negocio. total. Entonces, en este sentido, sí, creo que cambié varias cosas. Primero que nada, el tema del onboarding, creo que es fundamental y ustedes siempre lo repiten Sí, o sea, se nota muchísimo la importancia del onboarding. Pensá que es la primera impresión que tiene esa persona de vos como socio de él, digamos, total. como asociado de él, entonces tenés que ser un 10 en el onboarding, ni hablar que las primeras veces seguramente no sea el mejor onboarding, pero ese tiene que ser un gran objetivo, el hecho de que tu onboarding sea muy bueno, Total. lo más sistematizado posible para que la persona jamás pueda perderse en ese proceso de onboarding, es decir, que tenga muy, muy en claro cuál es el paso uno, cuál es el paso dos, cuál es el paso tres, qué esperar en cada paso, exactamente qué hacer en cada paso. Total. Creo que el onboarding es una de las cosas que más quise trabajar en ese sentido. Después, tema de formalidades. Bueno, nada, ni hablar, constituirme, por ejemplo, como monotributista acá, que bueno, al principio me parecía medio.
irrelevante, pero quieras o no, son algunas formalidades que te empiezan a pedir, porque por ahí alguien necesita que le emitas una factura, vos ya vas a estar manejando una cuenta de banco, que yo jamás había manejado una, entonces como toda esa formalidad también tenerla. Tema de contratos, si bien yo no puedo hacer un contrato legalmente válido, el Claro, hecho de igualmente tener un contrato que ambos firmen con una plataforma de firmas digitales, como que formaliza mucho más en ese sentido la relación total. y a vos, la otra persona, el dueño del negocio, te ve con mucha más seriedad también, porque por más de que vos ya le hayas generado confianza y hayas generado autoridad con videos de YouTube o con cómo hablas, con cómo te expresás, con cómo te vestís, el hecho de que ellos, que son dueños de negocio, y hacen exactamente esas cosas, hacen facturas, son monotributistas, hacen contratos, el hecho de que vos te pongas a ese mismo nivel en términos de formalidades y en términos de, sí, de formalidades en realidad, Sí, también te deja a vos en una posición mucho más ventajosa en ese sentido, porque, bueno, estás mostrando seriedad, sencillamente. dale. Al principio, nada, tampoco hace falta complicarse tanto, es mejor agarrar experiencia, pero después, una vez que ya querés dar como ese salto, creo que es importantísimo formalizar alguna de esas cosas. Lo mismo con el tema de tener plazos definidos y tener sistemas definidos, es decir, decirle a la persona, bueno, mira, yo te voy a entregar esto en 45 días. Y en 45 días se lo tenés que entregar. Los pasos que vamos a seguir son estos 5 pasos. La primera etapa dura tantos días. Vamos a hacer exactamente estas actividades. No sé, cuando tengas que agendarte una reunión conmigo, hacelo a través de este link, como que esté todo mucho más sistematizado, que tengas una base de sistemas y de programas que a vos te permitan abstraerte un poco de las operaciones del día a día y enfocarte en la mirada más que en las acciones que tengas que ir haciendo. Total. Creo que ese es como un poco el enfoque para, nada, para formalizar un poco el negocio. No, tremendo. Es que para mí es eso y para mí ese tipo de cosas es la que sacan a un dueño de negocio que cuando haya mucho más competencia en cuanto a la agencia de IA, sea como uno más, eh, y los que realmente destaquen por justamente tener ya caso de éxito, y eso va a partir de dar una buena entrega de servicio, y los que también se vean profesional. Y por eso es como que hay gente que te puede cobrar 5 lucas una solución de IA y hay otros que te cobran $500 una agente de IA, ¿entendés? Van como por esas cosas para mí. Y me parece, justamente lo decís vos, pero para mí también es como súper claro que la entrega del servicio. Además de también tener bien definido lo que es la parte de adquisición. Y creo que es como la claridad que tenés en cuanto a todos esos procesos. Em, Mm, Ahora me gustaría como sí, hablar un total. poco con vos de tu visión a futuro, ya con toda esta nueva faceta que fuiste incorporando. Y cuáles sentís que son como tus planes a futuros, tanto para ese Dan, tanto para tu negocio. Y bueno, Planes a futuro. objetivos, Bueno, mejor de por dicho. sí, Sí. sí, ok, ok. Yo creo que un gran objetivo ahora es intentar, como yo digo mucho, comerme la peli. A lo que quiero expresar es el hecho de verdaderamente sentirme y autodecirme a mí mismo que, ok, sos un dueño de un negocio, tenés responsabilidades, tenés gente que espera cosas de vos, tenés gente a la que le tenés que pagar, tenés gente a la que le tenés que cobrar, estás manejando un negocio, esto ya no es un jueguito, esto ya no es a un hobby, jamás Total, lo fue, pero ahora ya está totalmente clarísimo. total. Yo creo que un gran objetivo es el hecho de terminar de hacer como ese cambio de chip en mi cabeza, que bueno, por ahí todavía no siento que no lo hice o no al nivel que me gustaría. Ujú, También tengo claro que llega con la experiencia eso, ¿no? El hecho claro, de ir enfrentándote a esas situaciones y bueno, ir empapándote de esas cosas. Ese es como el objetivo más a corto plazo que tengo, el hecho de hacer ese cambio de enfoque para mí mismo, para mi persona. ujú, Respecto a negocios, objetivo a mediano plazo es tener mucho más volumen de clientes y tener un sistema de adquisición mucho más pulido, mucho más sistemático, si se quiere, que no dependa tanto de cuando estoy motivado para hacer un video o de cuando estoy motivado para prospectar o de que no dependa tanto de mis otros tiempos,
que creo que eso es algo importantísimo. Ujú. Sistematizar mucho mejor toda la parte de adquisición, tanto la creación de contenido como la prospección. Total. Automatizar todo lo que se pueda, que al fin y al cabo es el servicio que vendemos, entonces creo que está buenísimo tratar de implementarlo para vos mismo en ese Total. sentido. Mejorar muchísimo la entrega de servicio, eso es algo en lo que quiero trabajar un montón, a corto plazo, a corto barra mediano plazo, mejorar muchísimo. No, por ahí no necesariamente la entrega, o sea, no quiero decir que por ahí entrego algo malo, pero sí creo que es importantísimo saber exactamente qué tan bueno es tu servicio, porque vos se lo podés comunicar eso al cliente, se lo Mm, podés hacer entender. Ok, yo ya tengo, yo lo que te voy a dar, ya lo probé, ya lo hice con otras personas, ya sé exactamente cómo hacerlo, ya sé exactamente cómo hacerlo con vos, porque ya trabajé con gente como vos. No por desprestigiarlo, sino por el hecho de generarle esa confianza y de que la persona esté segura con la inversión que hizo en vos, que creo que eso es una gran sensación que puede sentir el dueño de negocio, el hecho de que te haya pagado determinada cantidad de plata y que sienta una enorme confianza con vos, que sepa que vos vas a hacer efectivamente lo que dijiste que ibas a hacer. ujú. Y llegar como a esa confianza en mi servicio, creo que, bueno, nada, se logra con experiencia, entregando servicios, por más de que no sean los mejores, entregando, refinando, 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 anotando cada mínimo detalle y cada mínimo error que vaya apareciendo para la próxima no repetirlo. Esos son como los objetivos por ahí a mediano plazo. Y más a largo plazo, a mí me gusta mucho el modelo de consultoría. Es algo que sigo haciendo al día de hoy. Le doy consultoría a una empresa y a una persona que es medio como Mm, una empresa unipersonal. claro, Me encanta hacerlo, me gusta mucho comunicar, me gusta mucho charlar con alguien y que surjan ideas. total. Así que creo que, y teniendo en cuenta que se dice mucho ahora, se dice mucho que todo va a migrar al modelo de consultoría, nada, me gustaría por ahí dentro de poco tiempo empezar a darle bastante más bola como a esa vertical del negocio para que tal vez, no lo sé, pero Dale. tal vez eventualmente el día de mañana solo esa sea la vertical del negocio. Bien, 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 bien. Sí, total. Mm, Ahí agarraste como un gran tema ahora que hay mucha revolución con eso. ¿Qué sí. opinás que, tipo, para alguien que recién arranca, le recomendás el modelo de consultoría, por ejemplo? Mm, yo creo o sea, si recién arrancás con automatizaciones, yo creo que un poco como el roadmap es primero hacer automatizaciones para vos o emular automatizaciones que vas a vender. Primero aprende a hacerlas Ah, desde cero. Rompete un poco la cabeza con eso. Por más de que no te guste lo técnico, mínimamente entendé qué es lo que está sucediendo, porque al fin y al cabo vos lo vas a salir a vender. total. Y se nota mucho cuando un dueño de negocio no sabe muy bien qué es lo que está vendiendo. Yo creo que se nota mucho y es un problema grande. Ah, Entonces, primero empapate un poco, aunque sea de la parte técnica. Con eso salí a ofrecer una automatización antes de ofrecer consultoría, al menos entrega una no, automatización a un cliente antes de ah, salir a ofrecer consultoría. Después ya hay mucha gente que he visto que lo hace así, o sea, le surge un cliente que quiere consultoría y va y se la da y le sale excelente, ah, pero sí creo que es requisito mínimamente haber entregado una automatización a un cliente, ah, porque aparte eso te da muchísima experiencia sobre cómo hablar, qué decirle, qué entienden y qué no entienden. Está bien que ah, todos los perfiles son diferentes, ¿no? Pero a vos como persona que le tenés que explicar algo a alguien y ser autoridad en frente de alguien que te acaba de pagar, te sentís muy diferente si ya le entregaste una automatización a alguien, porque ujú, vos sabés que sabés lo que estás haciendo y sabés lo que total. estás diciendo. Entonces yo creería que el roadmap es más o menos ese. Primero hacelo para vos o hacer simulacros, después entrega al menos una automatización y después si te salen oportunidades para dar consultoría, adelante, es un excelente modelo, es muy Mm, escalable. ujú. Nada, la verdad que ya te digo, a mí me gusta muchísimo la consultoría y me encantaría poder dedicarme a full al modelo de consultoría de acá más adelante. Bien, bien ahí, bien ahí. Y Mm. si tendrás que darle como un último mensaje a alguien que está viendo esto y que está arrancando y que tiene un perfil como más tuyo, como más técnico y todo, ¿qué, qué mensaje le darías o qué consejo le darías? Y yo le diría que primero piense, yo sé que es una pregunta re quemada, pero que piense seriamente qué es lo que quiere.
que piense Sí. seriamente Mirá. que se visualice de acá dentro de un año, que es un periodo en el que pueden pasar un montón de cosas y a la vez no es nada, porque un año en perspectiva de alguien que le dedicó, no sé, 20 años de carrera a algo, no es nada, Ujú. pero un año entero en perspectiva de alguien que todavía no arrancó es un montón y te van a pasar un montón de cosas en un año. Entonces, visualizate de acá a un año. Pensá para vos mismo, anotalo en algún lado si querés, cómo me quiero ver dentro de un año. Ser realista con vos, no, no te vayas enseguida, no sé, a lo material o enseguida quiero una casa, quiero un auto. Eh, ¿Qué quiero en términos de lo que le voy a estar dedicando todas las Ujú. horas de mi día? O sea, ¿qué quiero en términos de a lo que me voy a dedicar, no de lo que voy a conseguir? Claro. ¿Qué Uf, quiero, bueno. a qué me quiero dedicar de alguna manera? Sé que es una pregunta súper difícil y todos se la tienen que hacer en algún momento, pero planteátela en serio. Si no te sale la respuesta, no pasa nada. Vas a conseguir igualmente una perspectiva mucho más clara de cómo te ves, cómo te visualizas. Y una vez que hagas eso, si verdaderamente vos decís, ok, quiero empezar a emprender, quiero ofrecer servicios técnicos, dale para adelante. Lo peor que te puede pasar es que en algún momento digas, bueno, no lo quiero hacer más. Claro. No me siento bien haciéndolo, no me gusta, no. Ese es el peor escenario de todos. O sea, no hay un peor escenario que eso. Si este escenario te parece tan malo, nada. O sea, no, no sé si te parece tan malo, pero para nada es un escenario malo. A eso es lo que quiero Total. ir. Es como que esa es literal la peor situación que puede haber. Entonces, si vos estás decidido y sos consciente de que ese es el peor escenario que te puede suceder, dale para adelante. Hacé todos los días, metele todos los días. Mm. Eh, no sé si o sea, yo por ahí me planteo mucho un poco de balance entre vida y trabajo. Creo Mm. que igualmente le dedico mucho más al trabajo, o sea, tampoco es que quiero no trabajar, pero sí creo que es importantísimo igual mantener los pies en la tierra y tomar tus tiempos para disfrutar de tu familia, disfrutar de tus amigos, hacer deporte, hacer cosas que te gustan. Claro. Tampoco creo que sea necesario trabajar 16 horas de lunes a domingo todos los días. Si lo querés hacer, me parece excelente y te va a ir increíblemente bien, pero sí creo que es importantísimo y es algo que hemos charlado bastante, el hecho de nosotros por ahí, el hecho de mantener los pies en la tierra y no Claro. olvidarte de cosas tan importantes como tu familia, tus amigos, tus pasiones. Al fin y al cabo, esta va a ser tu profesión y va a ser a lo que le dediques el 80-90% de tu tiempo. Claro. Así que asegúrate de que el otro 10% del tiempo hagas cosas que te ayuden a recuperar tu energía para ese otro 90% del tiempo que le vas a dedicar a tu principal profesión. Vale. Nada, yo creo que algo importantísimo es darse cuenta que no tenés nada que perder. Darse cuenta que el peor escenario es decir, esto no era para mí y Ujú. probar otra cosa. Sí, total. No, muy buen mensaje. Y nada, después, por último, ya para ir cerrando, amigo, unas últimas palabras ya para que esas personas que quieren como hacerse rentables y demás, no en cuanto a lo que es el paso a paso, porque al fin y al cabo sabemos cuál es, tipo es empezar a crear contenido y empezar a prospectar, pero más que nada yo le hago foco mucho al tema de mindset. ¿Cuál es el mindset para vos que te llevó hasta acá y que te hizo como siempre seguir creciendo y siempre buscar más? Eh, Cerremos con eso. Bien, creo que lo dijiste ahí al final, siempre querer seguir creciendo, siempre tener esa mentalidad. A ver, yo creo que todo emprendedor, lo quiera o no, es una persona ambiciosa. Es una persona que intrínsecamente es ambiciosa, tiene ambición de crecer. Ujú. Muchas veces se le da un tono reagresivo, un tono malo al hecho de querer ser ambicioso o al hecho de ser ambicioso. Ujú. No tiene nada de malo. Yo nada, estoy seguro que no tiene nada de malo siempre y cuando no perjudique seriamente a otras áreas de tu vida. No tiene nada de malo ser ambicioso. ¿Cómo reflejas el hecho de ser ambicioso a algo accionable, a algo real? Ahí es donde entra el tema de la mentalidad y ahí es donde vos te tenés que... yo- hay algo importantísimo, creo, y es entender que tu cabeza está diseñada naturalmente para no hacer las cosas difíciles. Sí, O sea, verdad. tu cabeza
tu cabeza está evolutivamente diseñada para no trabajar o trabajar lo menos posible, comer las cosas más ricas o las menos saludables posibles, Total. para querer tirarte todo el día en el sillón a ver Netflix. Y es natural, o sea, vos no podés ir en contra de eso, no podés arrancarte tu cabeza o rediseñar evolutivamente tu cabeza. ¿Qué es lo que sí podés hacer? Podés lo que se llama mucho reprogramarla. O Claro. sea, autodecirle a tu cabeza, che, ya sé que vos querés ir a ver Netflix 10 horas seguidas, pero yo en un año quiero estar teniendo una agencia de inteligencia artificial que esté haciendo X plata. Ok, Ah, ¿qué hay que hacer? ya. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tareas hay que hacer? ¿Puedo quedarme 10 horas viendo Netflix de las 10 de la mañana a las 12 o tengo que sentarme en la compu a trabajar? Y no, claramente tenés que sentarte en la compu a trabajar. Ok, es simple la pauta, es difícil obviamente porque después te querés tirar a ver Netflix y no querés trabajar, pero es como la gran, no sé cómo decirlo, es como la gran contradicción de cualquier persona que trabaje o de cualquier persona que esté construyendo un proyecto, de que Total. querés que funcione, tenés que dedicarle horas. ¿Qué horas le vas a dedicar? Y bueno, las horas que le dedicarías a otra cosa que probablemente a tu cabeza le guste más, pero que vos intrínsecamente sabés que no aporta a que ese proyecto crezca. Entonces, no podés rediseñar tu cabeza, vas a tener que jugar en contra de tu cabeza. Y algo que se dice mucho y a mí me gusta un montón es que el enemigo, el rival número uno no está afuera. El rival número uno es tu cabeza y siempre va a ser el que más, y siempre va a ser con el que más tenés que competir. Total. No hay nadie afuera que compita más contra vos que tu propia cabeza. Y es así. Y tenés que acostumbrarte a que es así, tenés que aceptarlo primero, tenés que acostumbrarte a que es así. Y una vez que lo aceptás y te acostumbras a que es así, te termina siendo un poco más sencillo tomar esta mentalidad de, ok, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y punto. Y no hay discusión, no hay nada, no hay discusión interna. Tu cabeza empieza a transformarse con el tiempo. Tremendo, tremendo, amigo. Muy buen mensaje para cerrar esto y realmente te agradezco por los 40 minutos que llevamos hablando y Mucho, mucho. sí, un montón. Eh, pero Sí, realmente pasó rápido. te agradezco por el tiempo y nada, te agradezco también y estoy muy orgulloso también del cambio que estás haciendo y de la evolución que estás teniendo como dueño de negocio de inteligencia artificial, que siento que es como lo que realmente lleva a las personas a un próximo nivel y bueno, lo que te va a hacer ir a un próximo nivel en estos próximos meses también. Nada, bueno, gracias a vos, amigo, gracias infinitas por la primera vez. Fuiste la primera persona que me hizo entrar verdaderamente a este mundo y yo eso no me lo voy a olvidar jamás, así que las gracias siempre van a ser para vos. Un gustazo estar acá. No, me sorprendió también muchísimo que me invites y me encantó la idea. Así que nada, realmente gracias, amigo. Mil gracias por el espacio y nada, disfruté muchísimo los 40 minutos. Total, vamos con todo.